Ya. Algo muy importante dentro de Word, vamos a pasar hoy día cosas fundamentales. La parte, en la clase anterior pudimos evidenciar el poder escribir con estilo, portada, índice. Ahora es importante algo. Nosotros podríamos tener distintos índices. Es probable que en algún documento, normalmente un documento grande o largo, en el cual no solamente tenga contenidos, también tenga tablas distintas, ¿cierto? O gráficos distintos, es probable que yo o me pidan o me soliciten tener dos o tres índices distintos. Por lo tanto, el índice que nosotros vimos en la clase anterior normalmente se llama índice de contenido. El índice que nosotros escribimos con estilos y después ponemos acá tabla de contenido. Pero hay muchos otros tipos de índices que se pueden elaborar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Imaginemos lo siguiente, que yo en mi documento tengo, gráfico, por ejemplo, gráfico 1. Acá tuviese otro gráfico, utilicé el mismo que acabamos de hacer. Gráfico 2, es un ejemplo nomás. Esto está en otra hoja. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo necesito un índice de gráficos, pero ya no lo puedo hacer con tabla de contenido. Debo hacer otro índice distinto. Para esto hay muchas otras formas de realizar índices. ¿Ya? Primero, una forma, si es que nosotros tuviésemos que hacer un índice de gráficos, por ejemplo, podríamos seleccionar lo que queremos que esté dentro del índice y ponemos aquí insertar título. ¿Ya? Esto normalmente, este insertar título, em, nosotros lo utilizamos cuando hacemos ilustraciones, ecuaciones o tablas. ¿Ya? En este caso de los gráficos voy a utilizar otro, ¿ya? Pero imaginemos que tuviésemos una tabla. Después voy a crear los dos índices distintos. Hacia abajo tengo una tabla, ¿ya? Ahí tengo la tabla hecha, con toda la información incluida. Bien, entonces voy a referencias y pongo insertar título. Y yo digo acá, esto es una tabla. Entonces va a quedar tabla 1 automáticamente y pongo aceptar. Fíjense que queda automáticamente tabla 1. Si tuviese otra tabla más abajo, voy a insertar aquí una tabla, otra tabla distinta. Bien, vamos acá a referencias. Entonces pongo insertar título, le digo exactamente que es una tabla. Ojo, también podría poner una ecuación o también podría poner una ilustración. ¿Qué es una ilustración? Es una imagen, es una fotografía. Bien, imaginemos que tengo otra tabla a aceptar. Bien, este es un tipo de índice distinto. Es un índice que habla acerca de las tablas, de las ecuaciones y de las ilustraciones. Voy a crear entonces una ecuación para poder agregarlo al índice. ¿Ya? Voy a ir acá arriba, insertar. Fíjense que aquí aparece ecuación. Ecuación. Bien, aparecen ecuaciones en esta parte em, más comunes que nosotros podríamos utilizar. A veces cuando nosotros ponemos ecuaciones dentro de un gráfico en Word, no nos quedan bonitas, ¿cierto? No nos quedan adecuadas, sobre todo los divididos, las raíces cuadradas y un sinfín de otras cosas. Aquí tenemos ecuaciones las más utilizadas. Tenemos la fórmula cuadrática, ¿cierto? La expresión de una suma, el área de un círculo, ¿cierto? Tengo ecuaciones trigonométricas, ¿ya? O Pitágoras, no sé. Voy a una predefinida, la voy a poner. Ecuación cuadrática. Bien. Entonces aquí yo tengo una ecuación, ¿ya? No lo voy a dejar centrado, sino que acá. Voy a ir a referencias y claro, voy a insertar un título
y ahora no es una tabla, sino que es una ecuación. Le pongo a aceptar, ecuación 1. Es así de simple. ¿Ya? De esa forma, entonces, yo voy agregando ecuaciones. Ahora, es probable que yo tenga una ecuación nueva. Voy a insertar, voy a ecuación, y ya no me sirven las que están predefinidas, ¿cierto? Sino que voy a poner insertar nueva ecuación. Y aquí me aparece todo este menú en el cual yo podría insertar el tipo de ecuación que yo deseo. Imagínense que y es igual a x cuadrado más 1. Es un ejemplo nuevo. Bien. Entonces yo pongo, la voy escribiendo la ecuación. Y es igual. Ahora, x cuadrado, yo necesito tener un índice. Utilizo esta función. O si fuese una raíz cuadrada. Pongo un índice. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de estos me sirve? Ahí hay uno que está listo. Pero lo voy a poner solo acá, por ejemplo. Y me aparecen esos dos cuadritos. Pincho en el primero. Ahí va la x, por ejemplo. Y pincho en el índice, en el exponente y ahí pongo el 2 para que aparezca cuadrado. Bueno, esta es una forma muy sencilla de poder hacer ecuaciones, ¿ya? Muy sencilla, ¿cierto? Entonces, x cuadrado yo había puesto, por ejemplo, más 1. O si quisiera poner no más 1, sino que más la raíz cuadrada de, o la raíz a la 3, a la 3, a la cuarta, da lo mismo, ¿cierto? Esta. Entonces yo aquí podría poner raíz cuadrada, ¿cierto? De, pongamos otra cosa, una fracción, por ejemplo. Entonces ahí yo pongo una fracción, la pongo de esta forma, y me aparece el formato que yo deseo, ¿cierto? De esta manera. Y ahí entonces aparece raíz cuadrada de la fracción de x partido en 2. Es un ejemplo, ¿no? Ya tengo esta ecuación, ¿cierto? No la voy a centrar, sino que la voy a dejar alineada a la izquierda. ¿Bien? Obviamente esto debería estar dentro de mi título, entonces pongo insertar título, esto es una ecuación, aceptar. Y pasa exactamente lo mismo, no voy a insertar una fotografía, ¿ya? Pero aquí voy a poner fotografía para que se entienda solamente que también puede una ilustración, aceptar. Y aquí entonces tengo una fotografía, ¿ya? Una imagen, veamos si se carga alguna imagen, cualquiera. Ya. Ahí está entonces la ilustración. Se supone que entre medio yo voy teniendo párrafos, ¿cierto? Pero, ¿por qué estamos haciendo esto? Les recuerdo que es porque nosotros, adicionalmente de nuestro índice de contenido, vamos a fabricar un índice al inicio de después del índice de contenido casi siempre, un índice de nuestras tablas, de nuestras ecuaciones. Por lo tanto, vamos acá a revisar, referencias, perdón, y nos vamos a insertar tabla de ilustraciones. Nos aparece este menú, dependiendo de cómo será nuestro índice. ¿Ya? Eh, mostrar número, alinear número a la derecha, carácter de relleno, ¿ya? Nos va a quedar algo así, ¿ya? Usar hipervínculos, si que nosotros quisiéramos, o sin hipervínculo, ¿ya? Estilo personal, y entonces ahí vamos a ver el índice que nosotros queremos agregar. En este caso podríamos agregar, por ejemplo, el de tabla. Entonces ponemos y nos va a aparecer un índice de tabla. Y le ponemos el título solamente. Índice de tabla. Dígame, ¿alguien iba a preguntar algo? Parece que Yo, no. profe, Dígame.
¿Ese como índice sirve solo para las tablas, las ecuaciones o las ilustraciones? Sí, hasta el momento sí, Ya. así es. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a ver aquí qué es lo que tengo. Tengo un salto de página, lo voy a sacar para que se vea, ¿cierto? Que tengo un índice de tabla ahí. Ya, simplemente después le pongo índice de tabla. Ta- índice de tabla, chuta. ¿Ya? Y claro, como es un índice de tabla, esto debería aparecer o debería ser un título, ¿cierto? Esto que yo estoy escribiendo aquí arriba debería ser título, título 1. Ah, ahí, ¿cierto? Para que aparezca en el índice de contenido. Bueno, de la misma forma agrego índice de ecuación, ¿cierto? Un índice de ecuación. Entonces voy a referencia, insertar tabla y aquí pongo entonces que no es tabla, sino que ecuación, por ejemplo. Y me aparece ahí el índice de ecuación, donde se encuentra la ecuación. Ya de esta forma yo puedo agregar tres índices adicionales de tabla, índice de ecuación y índice de ilustraciones. ¿Ya? Son los tres posibles índices que yo tengo. Ahora, ¿qué sucede si necesito un índice anexo, un índice aparte todavía, más allá de tabla, de ecuación, de ilustración? Bueno, en base a eso, yo podría, ahora si no es de tabla, ni de ecuación, ni de ilustración, imaginemos que sea un índice de gráficos. Por eso es que pongo estos gráficos acá abajo, ¿cierto? Entonces tengo el gráfico 1, ¿ya? Gráfico 1, gráfico 2, por ejemplo. Si yo quisiera hacer un índice de gráficos, yo debo seleccionar el título o un índice de lo que sea, da lo mismo, ¿se entiende, no? En este caso voy a hacer uno de gráficos. Selecciono el título y pongo acá marcar entrada. Esa es la forma más fácil. Seleccionarlo primero y después marcar la entrada. Simplemente pongo marcar. Al marcar la entrada va a aparecer esto, como ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Si lo quisieran sacar es porque automáticamente marca el mostrar todo. ¿Ya? Pero al pincharlo nuevamente se va a salir el mostrar todo. Bien. Nuevamente, si tuviese otro gráfico, hago algo similar. Marco la entrada. Bien. Y pongo marcar. ¿Ya? Nuevamente, fíjense que aparece el mostrar todo. Es para que yo sepa que ya está listo la marca, ¿cierto? La marca de la entrada. Y entonces, si quisiera no ver esto, ¿cierto? Saco la opción de mostrar todo que vimos en la clase pasada. Una vez que tengo listo eso, creo simplemente el otro índice. ¿Dónde se crea? Acá, insertar índice. ¿Ya? También me da la opción. Ojo que esto es algo importante porque alinear, por ejemplo, a mí me gusta que estén alineados a la izquierda, ¿cierto? O que, no, que tenga solamente una columna. ¿Ya? Es solamente con una columna. em, Continuo no, sino que con sangría, por ejemplo. ¿Ya? Es un ejemplo. Pongo aceptar y ahí entonces yo podría poner el índice que yo desee. Puede ser de gráficos, puede ser de, no sé, el índice que yo desee, ¿cierto? Estos, al pinchar aquí arriba, no se actualizan automáticamente como el de contenido, sino que yo debo pinchar acá arriba y voy a la tabla y pongo actualizar. Acá es donde se actualiza. Al pinchar ahí, se va a actualizar
en las páginas que se encuentran, ¿cierto? Pasa lo mismo con las tablas. Yo al pinchar arriba de la tabla, fíjense que aparece la opción actualizar. Al pinchar arriba de la tabla, aparece la opción actualizar. Si yo pincho fuera de la tabla, no aparece la opción actualizar tabla. ¿Ya? Ahí es donde se actualiza. A diferencia de la vez anterior, ¿cierto? Que nosotros habíamos hecho un índice de contenido, ¿se acuerdan ustedes? Este índice, aquí es donde se actualizaba, ¿cierto? ¿Ya? También me da la opción de actualizarlo acá arriba. ¿Ya? Es exactamente la misma. Por lo tanto, ya hemos visto que nosotros dentro de un mismo documento, nosotros podríamos tener muchos tipos de índices distintos. Va a depender de qué es lo que nos pidan, no nos soliciten. Nos podrían solicitar, además del índice de contenido, que podamos identificar todas las tablas o todos los gráficos en algún índice. O si nos piden algo excepcional, ya entendemos que simplemente podríamos marcar la entrada para crearlo. ¿Ya? Estos son entonces todos los tipos de índices que quedado pendiente en la clase anterior. Voy a borrar esto para continuar. Ahora lo que nosotros veremos es una opción que me permite Word para poder realizar cartas y enviar mensajes, pero a una base de datos enorme. A esto se le llama combinar correspondencia. Combinar correspondencia. Imaginemos lo siguiente, que yo tengo una base de datos, ya la voy a mostrar acá. Yo tengo una base de datos en Excel, en la cual en la base de datos en Excel yo tengo, imagínense ustedes, morosos o tengo deudores. Podría tener deudores, personas que están debiendo en mi empresa o proveedores, o da lo mismo exactamente. Pero yo me quiero comunicar con ellos. Entonces, para poder comunicarme con ellos, yo fabrico una carta tipo, pero esa carta tipo debería ir cambiando el nombre de la persona, la deuda que tiene, el teléfono, la dirección, el email. Por lo tanto, tendría que fabricar muchas cartas. Pero el combinar correspondencia entonces me permite a mí establecer lo siguiente, hacer o fabricar una carta tipo y mezclarla con una base de datos para que la carta tipo pueda ser entregada a una innumerable cantidad de personas sin necesidad de copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar la información para fabricar la misma carta. Vamos para allá entonces. Imaginemos que tenemos los datos o tenemos una base de datos de personas deudoras a las cuales nosotros queremos comunicarnos con ellos. Como ustedes pueden apreciar, de acuerdo a la magia de la televisión, ya tenemos toda nuestra base de datos creada. Imaginemos que una empresa tiene esta base de datos. Bien, es una base de datos de gente morosa. Entonces, el último pago, algunos lo tuvieron en enero, en febrero, en diciembre del año pasado, ¿cierto? Hace mucho rato ya tienen el último pago y tienen un monto adeudado. Adicionalmente tienen una deuda total. Tenemos correo electrónicos, teléfonos, nombre. Bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, esta base de datos sí o sí la tenemos que guardar. Yo la voy a guardar en el escritorio. ¿Ya? Entonces le voy a poner base de datos moroso. Base de datos moroso. Una vez que está guardada, incluso la podríamos cerrar. Voy a cerrarlo, ¿ya? Y voy a abrir el Word. Muy bien. Tenemos un Word. Entonces aquí nosotros podríamos crear una carta. Voy a primero crear la carta y después vamos a ver de qué forma nosotros debemos unir el Word con el Excel. ¿Cómo unimos esta información? Porque vamos a extraer la información de la base de datos que se encontraba en Excel, la vamos a agregar a este Word. Entonces, primero podríamos hacer una carta tipo. Estimado
o estimada. Vamos a dejar un poquito de espacio. Ahí deberíamos poner el nombre, ¿cierto? El apellido. Nos comunicamos con usted por el motivo, voy a poner, de la deuda en estado de morosidad que mantiene con nuestra empresa, la cual asciende a, bueno, y ahí vamos a dejar el espacio para poner esa otra información. Nos hemos comunicado, o no, hemos intentado comunicarnos vía telefónica sin resultado positivo al número que aparece registrado en nuestra base de datos. Y ahí vamos a dejar el espacio como para poner el número después de teléfono, ¿cierto? Favor, sírvase regularizar su situación. En otras palabras, pague, le voy a dejar. ¿Ya? Si ya ha cancelado, no tome, Desestime. desestime, bueno, eso está mejor. Desestime esta carta. Atentamente a usted, los cobradores. Ya. Tenemos una carta tipo. Es una carta, la hice rápido, pero es para que nosotros entendamos o comprendamos, ¿cierto? Aquí debemos ingresar información que es solamente de el número registrado en nuestra base de datos. Y ahí voy a dejar el espacio. ¿Ya? Aquí debería ir información personal de cada uno de los morosos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá arriba a la opción correspondencia. Pinchamos correspondencia. Bien. Y fíjense que todo esto aparece deshabilitado, como ustedes lo pueden apreciar, porque aún nosotros no hemos agregado una base de datos. ¿Ya? Acá voy a seleccionar los destinatarios y vamos a utilizar una lista existente. Al seleccionar la lista existente, nos aparece, ¿cierto?, dónde se encuentra la lista existente. En este caso yo lo guardé en escritorio y base de datos moroso le puse. Abro ese archivo. Le pongo abrir. ¿Ya? Y me pregunta, ojo con esto, ¿la primera fila de datos contiene encabezados de columna? En el caso mío sí, ¿cierto? Mi archivo solamente tiene información en la hoja 1. Si yo tuviese un archivo con muchas hojas, me aparecerían las opciones aquí de todas las hojas que aparece el contenido. Voy a poner aceptar. Fíjense que ya los tengo unidos. Ya tengo unido el archivo de Excel con el archivo de Word. ¿Cómo lo sé? Porque tengo habilitado ahora todas estas opciones. Recuerden que estaban inhabilitadas antes. Ahora pongo estimado o estimada, que voy a poner acá. Tengo que agregar un campo de la lista. Entonces, fíjense que aquí tengo la opción insertar campo combinado y me da todas estas opciones. En este caso voy a poner, porque fíjense que hay apellido, nombre, entonces voy a poner nombre, espacio, apellido, ¿cierto? Para que quede bien.
nos comunicamos la deuda en estado de morosidad que mantiene con nuestra empresa, la cual asciende a, entonces aquí voy a poner un insertar campo combinado, monto moroso, ¿cierto? Hemos intentado comunicarnos vía telefónica, que aparece y registrado en nuestra base de datos. El número, no voy a poner acá mejor al número, ahí, ¿cierto? Ahí voy a agregar entonces teléfono. Ya aparece registrado en nuestra base de datos. Por favor, sírvase a regularizar su situación. Si ha cancelado, desestime la carta atentamente. Los cobradores. Listo. Es para que se entienda que nosotros podemos ir ingresando campos, ¿cierto? Que ya están combinados. Bueno, la carta a lo mejor podría ser más larga, podría tener una mejor redacción, pero para que se entienda simplemente que nosotros podemos ingresar la información de una base de datos que está en Excel, poder extraer esa información y poder utilizarla en una carta tipo en Word. Ahora, todavía no vemos los nombres, todavía no vemos los apellidos, ni los montos, ni el teléfono, está claro. Para poder verlo o para poder visualizarlo, si es que no nos quedó bien o no, acá tengo la opción vista previa de resultados. Pincho ahí y entonces me aparece el primer dato. Es decir, la primera persona, la primera fila que aparece. Bien. Aquí puedo arreglar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque extrajo solo el número y no puso el signo peso. Bueno, yo se lo puedo agregar. No hay ningún problema. ¿Cierto? Hemos intentado comunicarnos vía telefónica, que aparece registrado. Ya, entonces puedo ver que está correcto. En estas flechas de acá arriba, puedo ir de una persona a otra. ¿Ya? Y puedo ir viendo cómo va cambiando la información. Y es una carta completamente distinta para todas las personas a las cuales yo tengo en la base de datos. ¿Cómo extraigo esta información? Si es que yo quisiera enviar esta carta a cada una, yo no puedo ir a archivo e imprimir. No lo puedo hacer. Si yo pusiera imprimir, solamente imprimiría la que estoy mostrando, la que se encuentra aquí. No imprimiría todas. Por lo tanto, esa no es la forma correcta. Para eso, yo debo finalizar la combinación de datos de correspondencia. Y eso se hace acá. Finalizar y combinar. Tengo tres opciones. Como ustedes pueden evidenciar, sigue habiendo solamente una carta. ¿Qué pasa si yo quiero visualizar o convertir en un documento en Word todas las otras cartas? Bueno, esa es la primera opción, que es editar documentos individuales. Cuando yo pongo eso, editar documentos individuales, pongo todos en este caso, o puedo poner solo algunos. Entonces, díganme por favor si lo están viendo, aparece automáticamente todas las cartas en un Word distinto. No se ve, profe. Correcto. Está como pegado, profe, ¿o no? Voy, es que es un Word distinto, por eso es que quería, ahora sí. Fíjense que aquí aparece automáticamente un Word distinto y aparecen todas las cartas, todas las cartas, todas las cartas en páginas diferentes, tal cual como nosotros lo habíamos visto. Lo voy a poner más chiquitito para que se entienda que tengo todas estas cartas diferentes, ¿cierto? Aparecen todas estas cartas diferentes. ¿Cuántas? Bueno, dependiendo de la base de datos que yo tenía. Si yo tenía una base de datos de 1000 personas, van a aparecer 1000 cartas diferentes. Y yo podría fácilmente con esto imprimirlo, ¿cierto? O mostrar para que vean la información. La primera es de Jerónimo Burgos, ¿cierto? Y la segunda carta, Estefanía Villegas, y así sucesivamente, ¿cierto? Va cambiando la información contenida. Este documento en Word, entonces, es un documento nuevo que se crea. Sigo teniendo el otro abierto, ¿ya? Es un documento 100% nuevo.
Esa entonces es la primera opción. Voy a volver al documento anterior que solamente tenía una hoja y que tengo habilitada la opción combinar correspondencia. El documento nuevo que se crea no tiene, es un documento como si yo lo hubiese escrito. No está combinada ninguna correspondencia, no está combinado con absolutamente nada. Yo puedo enviar este documento por correo, por archivo o puedo enviarlo a la impresora simplemente para que se imprima tal cual como está, sin necesidad de yo haber tenido que escribir e ir poniendo la información uno a uno. En este caso no es tanto trabajo, pues son 15 personas, pero una empresa grande, imagínense ustedes que tiene 500.000 clientes, que tiene 1.000 proveedores, no sé, y me quiero comunicar absolutamente con todos, ¿cierto? Muy bien. Últimamente o actualmente no se envían tantas cartas por correo, a veces se envían por correo electrónico. Por lo tanto, también Word me entrega esa opción. Vamos a ver esa opción. Yo estoy ahora en el documento que he combinado la correspondencia. Voy a finalizar y combinar. Ya vimos la primera opción. Fíjense la última. Enviar mensajes de correo electrónico. Cuando pincho esa opción, me entrega esto y me dice dónde se encuentran los correos electrónicos. Fíjense que automáticamente lo detectó, ¿cierto? Y me dice, ok, en email, que es uno de los campos que yo tenía en mi base de datos. Por lo tanto, pincho email. En asunto, yo podría escribir entonces, hola, em, buenos días, pague o eh, morosidad, no sé, cualquier cosa. Y tengo dos opciones. Envío esta carta como si estuviese dentro del correo electrónico, como si yo hubiese tipeado esta carta dentro del correo electrónico, o puedo enviarla también como un documento adjunto. Me da esas dos opciones. Casi siempre se envía como HTML, es decir, que todas estas palabras que están escritas dentro de Word se envíen como si fuese un correo electrónico escrito. Y es por eso que nosotros vemos, bueno, esta opción es bastante masiva. Cuando vemos que nos llegan correos electrónicos que son correos electrónicos tipo y que solamente cambia nuestra información. Claro, a todos les llega exactamente el mismo correo, pero nuestra información personal va siendo diferente, ¿cierto? O lo podríamos enviar como un documento adjunto, ¿cierto? Como una carta adjunta. Bueno, va a depender de lo que nosotros deseamos. Si le ponemos a aceptar, obviamente el Word debe estar, o en nuestro PC debería estar configurado el Outlook. Cuando ponemos a aceptar, automáticamente abre Outlook. Bien, automáticamente. Profe, Espérenme un segundito. Aquí aparece entonces perfil de Outlook. Yo no lo tengo configurado en mi computadora el Outlook, ¿ya? Pero en una empresa, por supuesto que sí, y se utiliza correos corporativos, ¿cierto? Si yo pusiera cualquier cosa y pongo aceptar, ¿ya? Va a aparecer el Outlook, ¿cierto? La configuración del Outlook, cuál es mi correo electrónico, donde yo, para poder enviar los correos. Al final de cuentas, al tener configurado esto, automáticamente comienza a enviar todos los correos electrónicos. Los 15 empieza a enviar 15 correos electrónicos a las 15 personas que yo tenía en morosidad. Por lo tanto, ustedes pueden evidenciar que es una herramienta muy, pero muy práctica. Parece que alguien iba a decir algo. yo, profe, tengo una duda de, no sé si lo dijo, en verdad. ¿Cómo sabe el Word a quién tiene que enviar el correo? Ah, por la base de datos. Por la base Pero de datos principalmente. Por no ejemplo, está, Jerónimo por Burgos, ejemplo, si es que ahí sale la info de Jerónimo Burgos, Word va a asumir que se le tiene que enviar a Jerónimo Burgos y al ah, correo que sale en la base de datos. correcto, porque él sabe, ¿cierto? En la misma fila, digamos,
que esta deuda es la que pertenece a Jerónimo Burgos. Fíjate que él sabe eso, porque está en la base de datos. Sabe que este es el teléfono de Jerónimo con apellido Burgos, porque además esos son dos datos distintos, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos la base de datos, si tú te fijas, la que nosotros teníamos aquí en Excel, esta es una información completa. Por lo tanto, en la misma carta aparece el apellido con el nombre. Fíjate que Jerónimo Burgos no estaba en la misma columna, sino que Jerónimo es un nombre, el apellido Burgos, yo lo puse en un orden distinto y asume automáticamente que burgos@gmail también es su correo electrónico, ¿cierto? ¿Y a dónde va a enviar la información de Burgos Jerónimo? A burgos@gmail.com, ¿ya? Automáticamente, digamos, lo hace automático, ¿ya? Esto no se hace para nada manual. Por lo tanto, me entrega una información o una herramienta, pero muy, muy práctica, teniendo esta combinación de correspondencia, ¿ya? Lo hace automáticamente, comienza a enviar correo, enviar correo, enviar correo, automáticamente, a cada persona correspondiente. Bien, esa es la opción entonces, enviar mensajes de correo electrónico. Otra opción es que lo imprima inmediatamente. Yo podría poner acá, imprimir documentos, todos, y claro, lo imprimo. Y aquí entonces es donde yo podría imprimir 15 páginas o imprimir absolutamente todo. No le voy a poner en mi impresora, sino que voy a escoger, por ejemplo, imprimir en PDF, que es una de las opciones que me entrega. Imprimir en PDF. Pongo aceptar y me va a decir dónde deseo guardar el archivo. ¿Ya? Yo pondré impresión, impresión en escritorio, guardar. Lo voy a abrir ahora para que ustedes vean cómo quedaría mi, la impresión en hojas, porque es exactamente lo mismo, ¿cierto? La impresión en hojas. Bien, ahora voy a abrir el documento en PDF y este es el documento que me generó. Ya, voy a disminuir el zoom, que es exactamente lo mismo. Estas son las hojas que se habrían impreso. Ya lo puedo imprimir directamente, puedo crear un Word con todas las hojas o lo puedo enviar por correo electrónico a todas las personas que corresponda. Tiene todas esas opciones entonces el combinar correspondencia. Es muy, muy práctico y se utiliza cuando yo estoy manejando em, bases de datos grandes y yo necesito comunicarme con esas personas que están en mi base de datos. Bien, necesito comunicarme con ellas. Y entonces se utiliza esta combinación de correspondencia. Bien, recuerden que los documentos en Word no tan solo son para fabricar un informe, que al final de cuentas eso es lo que estábamos viendo, a veces también se sirven para fabricar correspondencia o fabricar cartas. ¿Ya? Esa es la opción entonces. Espero que haya quedado medianamente claro todo lo que nosotros estamos viendo. Bien, bien. Esta entonces ha sido la clase de hoy, espero que les haya gustado y que también hayamos aprendido muchas cosas nuevas. Bien, estamos entonces, estimados, que estén súper bien. Nos vemos. Ahora, no olviden darle like y suscribirse.